El mestizaje. Durante la época colonial existen dos grandes procesos muy importantes que debemos conocer: el mestizaje y la hacienda. El mestizaje es un proceso mediante el cual distintos grupos étnicos se mezclan, dando origen a nuevos grupos. Cuando hablamos de grupos étnicos, nos referimos a un conjunto de personas que comparten un mismo lenguaje, una misma cultura o poseen características físicas similares. En Chile, tras el proceso de descubrimiento y conquista, se mezclaron diversos grupos étnicos. Ahora bien, el mestizaje conoció etapas y significados distintos. El mestizaje tiene su origen en el emparejamiento de españoles con mujeres mapuches y, de forma contraria, de hombres mapuches con mujeres españolas, principalmente picunches. En un primer momento, se dio en mayor medida el primero de los casos, pues no había muchas mujeres españolas en el continente americano. Esta situación sufre un cambio a finales del siglo XVI, con la llegada de muchas mujeres provenientes de España y con la delimitación del territorio controlado por los conquistadores tras la rebelión de 1598. Recordemos que ese año los indígenas se levantaron contra los conquistadores, siendo la principal consecuencia de esto el establecimiento de la frontera en el río Biobío, razón por la cual el contacto entre españoles y mujeres indígenas fue mucho más limitado. Se cree que hacia principios del siglo XVII la población total del Reino de Chile era de unos 300.000 habitantes. Para conocer el número de personas que vivían en Chile durante este periodo, los historiadores han recurrido a diversas fuentes de información, como las matrículas de encomienda y los archivos parroquiales. En estos archivos se puede conocer la cantidad de indígenas que correspondía a una encomienda y los que habían sido bautizados. Asimismo, se utilizan los padrones milicianos, que registraban a los hombres de entre 15 y 45 años de edad no indígena que debían integrarse a los grupos de milicias para defender las ciudades de los ataques araucanos. Es importante destacar en este sentido que los indígenas que estaban luchando contra los conquistadores no podían ser contabilizados. En el año 1778 se terminó de realizar el primer empadronamiento general de la población. Aquí se considera la población que existía entre Atacama y el río Maule. En este registro se estableció que había 259.646 habitantes, compuestos en un 73,5% por blancos, un 7,9% de mestizos, un 8,6% de indígenas y un 9,8% de negros. Un segundo proceso de relevancia fue el desarrollo de la hacienda. Se denomina hacienda a una gran porción de tierras cuya propiedad recaía en un hacendado y en donde cierta parte estaba destinada a la producción agrícola. La hacienda en Chile y en América Latina en general fue muy importante, pues era en ese lugar donde se desarrollaba gran parte de la producción y también de la vida social mestiza. En este lugar se distinguían diversos grupos sociales. El propietario de la hacienda era considerado como el patrón. Luego de este encontramos a los denominados mayordomos, quienes eran los encargados de las labores de administración de las tierras y la producción. Al final se encontraban los peones e inquilinos. Ambos eran campesinos y empleados que se encargaban de todo el trabajo dentro de la hacienda, pero su principal diferencia estaba en que los inquilinos trabajaban y vivían en la propiedad patronal. Por tanto, tenían una relación constante con el patrón, mientras que los peones eran trabajadores temporales, que iban de hacienda en hacienda, no estableciéndose de forma definitiva en ninguna de ellas. El orden social de la hacienda era profundamente jerárquico. Esta forma de organizar la sociedad se mantuvo desde el siglo XVII, incluso llegando hasta mediados del siglo XX.